esto es parte de lo que se ha sabido en términos de la información de último momento que ocurre en Rusia, donde ha muerto un general en la explosión. Un atentado en el corazón de Moscú, Tomás. Exactamente, muy buenos días, ¿cómo están? Son momentos de máxima tensión los que se están viviendo actualmente ahí en Rusia en torno a estas imágenes que estamos revisando. Desde el Kremlin han calificado esta situación como un ataque. Vemos ahí este vehículo envuelto en llamas, una situación que le quita la vida a el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, es decir, un general de muy alto rango, el que acaba de ser asesinado en medio de este ataque. Ahí en la parte derecha de nuestra pantalla estamos revisando imágenes de archivo de este general de nombre Yaroslav Moskalik. Hay que destacar que esta situación se desarrolla hace solamente momentos atrás en un punto específico de Rusia, específicamente en la ciudad de Balashika, todo esto que ha ubicado al este de Moscú, y ahí tiene lugar esta información de último minuto. Claro, el anterior, este segundo atentado, el anterior había sido en Moscú, el anterior había sido en Moscú. Exactamente, sí. Y el anterior, dicho sea de paso, ocurrió en diciembre del año pasado, es decir, solamente en 4 meses ya van por lo menos 2 asesinatos a generales de muy alto rango. Ahora hay que destacar que ese asesinato registrado en diciembre, Ucrania se adjudicó rápidamente esa situación, confesaron que ellos estaban detrás de ese caso, pero en este hecho que estamos revisando en este momento, no hay de momento ninguna persona que se adjudique la responsabilidad en torno al asesinato de este general de muy alto rango ahí en Rusia, una situación que mantiene la tensión al máximo y que sin duda es muy probable que tenga algún tipo de vinculación con un hecho que se registró en las últimas horas también en Ucrania, específicamente en la capital ucraniana, cuando por parte de Rusia se ve bombardeada la capital ucraniana. Y estamos revisando imágenes de esa situación, así que lo que varios analistas y especialistas también están estimando es que este asesinato del general de alto rango vendría siendo una especie de respuesta por parte de Ucrania a este atentado registrado en la capital, que ahí estamos viendo las imágenes de esa situación. Atentado y ataque que motivó que Donald Trump le escribiera a través de X a Vladimir Putin y le pusiera "basta, Vladimir". Exactamente, ahí tenemos. No estoy contento con los ataques rusos. Sí, y esa intervención fue muy inusual. No es común que Donald Trump se dirija de esa manera a Vladimir Putin y lo emplace directamente. Después le preguntaron en la Casa Blanca, estaba en otra actividad con periodistas y le preguntaron cuál era, si había una molestia de él con Vladimir Putin por ese ataque, y dijo que estaba molesto porque justo estaban en rondas de conversaciones para propiciar la paz en la zona y no podía producirse un ataque como ese. Exactamente, de hecho Donald Trump dice ahí en parte de este mensaje que no corresponde con el contexto de estas conversaciones que están teniendo ahí para una eventual tregua. No corresponde ese ataque llevado a cabo el día de ayer en contra de la capital ucraniana, y en ese ataque en específico el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ahora está acusando a Rusia de haber utilizado un misil fabricado en Corea del Norte, y dice también el presidente ucraniano que esta utilización de un misil norcoreano da cuenta de el alto nivel de criminalidad que están teniendo en torno a esta guerra, a esta invasión ambos países, es decir, en este caso tanto Rusia como Corea del Norte. Este ataque en el corazón de Rusia, en territorio ruso, puede traer muchísimas consecuencias. Ya veíamos el ataque que ustedes comentaban a la capital Kiev. Esto fue el día de ayer, esto provocó también la reacción de Donald Trump, pero ahora finalmente, si bien no se han atribuido a este ataque, podríamos interpretar de que detrás de la muerte del general ruso, después de este atentado, podría estar Ucrania, y eso podría elevar la escalada de violencia que ha ocurrido en las últimas horas con este ataque a Kiev. ¿Cuál va a ser la respuesta rusa después de este ataque? Si es que finalmente Ucrania se atribuye esto, tal como lo hizo en el primer atentado. Claro, y de hecho es posible que, aunque ni siquiera Ucrania se atribuya esta situación, de igual manera es posible que se registre un nuevo ataque por parte de Rusia. Y de hecho solamente en las últimas horas, además del ataque que estábamos revisando que tuvo lugar en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca que han habido más ataques, es decir, no han cesado en las últimas horas los ataques en territorio ucraniano, y aparentemente, según la información
que hay este momento sobre la mesa. Este atentado explosivo en contra de este general de alto rango ruso vendría siendo una especie de respuesta por parte de Ucrania, pero es algo que no ha sido, como decíamos recién, adjudicado del todo. Y en torno a los detalles también que se conocen de esta explosión, por ejemplo, según reportan las autoridades rusas, esta explosión fue causada por un artefacto explosivo improvisado cargado de metralla. Esos son los antecedentes que se conocen, es decir, dicen a grandes rasgos que habría sido una especie de artefacto artesanal el que produjo esta situación. Recordemos que esta explosión tuvo lugar hace un par de momentos atrás, cuando este general estaba subiéndose a este vehículo que estamos ahí viendo en este momento absolutamente envuelto en llamas. Además, es una guerra que ha ocurrido en su mayoría en territorio ucraniano. Ya lleva mucho tiempo la guerra y siempre los ataques han sucedido en territorio ucraniano y muy poquito en territorio ruso. Algunos ataques de drones, este segundo atentado que se da en el corazón del territorio ruso, lo cual le duele mucho más a Vladimir Putin el hecho que ocurra esto, un ataque completamente dirigido que pueda después elevar la escalada de violencia que se ha visto en los últimos días en Kiev. Claro. Donde el ataque en Kiev fue en un sector residencial con decenas de muertos. Exactamente, son al menos 12 las personas fallecidas civiles y más de 100 lesionados. El ataque que tuvo lugar el día de ayer en la capital ucraniana y que, claro, era una zona absolutamente residencial. Habían varios casas, habitaciones que se vieron afectadas por el impacto de los misiles que ahora, según el presidente ucraniano, esos misiles serían de propiedad o de fabricación más bien de Corea del Norte. Así que una situación muy dramática, de máxima tensión. Y recordar también que mañana sábado el presidente estadounidense Donald Trump va a coincidir en el funeral del Papa Francisco con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así que es posible que quizás entreguen alguna declaración en torno a esta escalada de violencia que se está registrando en ese punto de Europa. Una pregunta cortita, nadie se ha adjudicado el ataque, ¿no? No, de momento nadie se lo ha adjudicado. Sí. Gracias, Tom. De nombre Yaroslav Moskalik. Es él la persona que pierde la vida en medio de esta situación que, como decíamos, ya fue catalogada como un ataque. Ya han comenzado obviamente las investigaciones respectivas porque hasta este momento no hay nadie, ninguna persona, ninguna agrupación, ningún país, nadie que se haya adjudicado estar detrás de esta explosión de este vehículo. Lo que se conoce es que esto es algo que tuvo lugar alrededor de las 10:40 de la mañana, hora local, cuando el general estaba pasando junto al vehículo. Es decir, en un primer reporte se había indicado que aparentemente el general estaba a bordo del vehículo, pero ahora la información se ha ido actualizando y se conoce que no estaba sobre el vehículo, sino que más bien estaba pasando, y una vez que pasa por el lado de este vehículo que estamos viendo ahí en pantalla envuelto en llamas, es cuando se detona este explosivo, una detonación que fue producida a distancia, es decir, aparentemente alguien estaba ahí muy atento siguiendo cada uno de los pasos de este general ruso, y una vez que se acerca hasta este autobomba es que deciden detonar y producir esta escena ahí que estamos viendo, que sin duda causó mucho miedo obviamente entre los residentes. Vemos que esta situación se trata de un punto muy residencial. Esto tiene lugar específicamente en la ciudad de Balashika. Esto queda ubicado a grandes rasgos al este de la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Es ahí donde se concreta este ataque. También ya se han conocido nuevos antecedentes, como por ejemplo que el último propietario del vehículo que explota en los últimos minutos es aparentemente sería un hombre de nacionalidad ucraniana. Así que ahí también ya vamos teniendo nuevos antecedentes que nos llevan de cierta manera a vincular lo que ha sido este ataque explosivo con también otro ataque que tuvo lugar el día de ayer en la capital ucraniana. Vamos a revisar acá rápidamente los registros de ese momento, porque fue un ataque que es considerado uno de los más significativos que ha llevado adelante Rusia en contra de la capital ucraniana. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue ese ataque muy masivo y que lamentablemente le quitó la vida a por lo menos 12 personas civiles que no tenían prácticamente nada que ver con esta guerra, que se vieron ahí afectadas por estos misiles y drones que decide enviar Rusia el día de ayer hasta la capital ucraniana. Una situación que hasta el propio Donald Trump salió a condenar. Ahí estamos viendo en pantalla el mensaje emitido por el presidente estadounidense, quien dice que no está contento con este ataque de Rusia sobre Kiev.
dice que no era necesario y que además tiene lugar en un muy mal momento. Y de hecho dice ahí también Donald Trump: Vladimir, basta. Son 5.000 los soldados por semana que están muriendo. Por favor, acordemos este tratado de paz de una vez por todas. Es parte de las reacciones que ha generado este ataque registrado, como decíamos, en la capital ucraniana el día de ayer, que deja no solamente 12 personas fallecidas, sino que además cerca de 100 lesionados, y es por eso mismo que se teme lamentablemente que la cifra de fallecidos pueda ir aumentando conforme van pasando los días, así que una situación muy dramática, de máxima tensión, la que se continúa viviendo ahí en ese punto de Europa. Puede que en algún punto de este año nosotros habíamos conversado de un eventual tregua, conversaciones ahí para alcanzar un acuerdo de paz, pero vemos que los ataques no han cesado, se han ido intensificando conforme van pasando los días, y es por eso que la situación se ha tornado tan dramática, tan preocupante también, sobre todo para los habitantes de ambos países, tanto de Ucrania como de Rusia. Destacar también que en el ataque que tuvo lugar el día de ayer por parte de Rusia sobre la capital ucraniana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ahora está acusando a Rusia de haber utilizado un misil fabricado en Corea del Norte, y a raíz de esa acusación hecha ahora por el presidente ucraniano es que dice, y según explica Volodymyr Zelensky, con esa situación en específico queda en evidencia tanto el actuar criminal de Rusia como de Corea del Norte, según las propias declaraciones entregadas en las últimas horas por Volodymyr Zelensky. Qué complejo el escenario para la búsqueda de paz que se estaba registrando en torno a este conflicto, pero además para las relaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump. Porque ya desde ayer, sin este atentado de por medio, las cosas estaban complejas cuando Donald Trump reacciona al ataque contra Kiev y en su cuenta en X le pone para Vladimir. Exacto. Stop Vladimir. Claro. Y después es consultado en la Casa Blanca respecto de esa declaración tan perentoria, y él dice que le provocó molestia porque justo estaban las negociaciones para una búsqueda de paz y no se puede producir un ataque de esa magnitud. Exactamente. Ahora, con esto de fondo y con esto de vuelta, la situación se complica aún más a nivel internacional. Exactamente, se complica muchísimo el escenario, y claro, en referencia a este emplazamiento que hace Donald Trump a través de su red social, ha sido descrito como un emplazamiento muy inusual, porque durante todo este periodo que lleva desarrollándose esta guerra, más de 3 años, nunca el presidente estadounidense había emplazado al presidente ruso de una manera tan directa. Veíamos ahí en el mensaje que le dice literalmente: Vladimir, basta, así como ya es momento de finalmente alcanzar un acuerdo de paz. Y claro, una vez que se le pregunta toda esta situación, como tú muy bien aportabas, Karina, dice que le molestó mucho este ataque, pero también Donald Trump aprovecha de emplazar al presidente de Ucrania, también Volodymyr Zelensky, donde también le dice que ya es momento de alcanzar un acuerdo, es momento de que el diálogo finalmente sea fructífero, así que aprovechó de emplazar a ambos mandatarios finalmente Donald Trump en torno a esta situación tan compleja, pero sin duda una de las noticias más importantes que se van a registrar en materia internacional es este atentado en el que se da muerte a este general de muy alto rango ruso. Un atentado, Karina, solamente para ir cerrando ya este tema, es el segundo atentado de similares características que se registra solamente en 4 meses. Nosotros en diciembre del año pasado dábamos cuenta de una situación similar donde también termina siendo asesinado un general de muy alto rango ruso, así que este ya es por lo menos el segundo ataque de estas características que de momento nadie se lo ha adjudicado, pero teniendo ahí todos los antecedentes sobre la mesa, y sobre todo teniendo en cuenta el dato de que el último propietario del vehículo sería un hombre de nacionalidad ucraniana, es de esperar, o es muy posible que esta situación tenga algo que ver con los ataques que ha sufrido Ucrania durante los últimos días por parte de Rusia. Claro, y además, sobre todo por la violencia que esto concita, ¿no? Claro. Si es que se está buscando una tregua, una paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, el atentado es un acto tremendamente violento. Y yo te preguntaba más temprano si es que había habido alguna adjudicación por parte de un grupo. No se ha encontrado ningún
lienzo Claro, en el nada. lugar, nada que se pueda atribuir o algún comunicado que haya sido difundido a través de redes sociales? No, lo que sí ya ha sido muy difundido por redes sociales es que, según dicen las autoridades respectivas de Rusia, todos los investigadores del Kremlin ya están absolutamente desplegados trabajando para dar alguna explicación en torno a este atentado en el que termina perdiendo la vida este importante general de muy alto rango ruso. Así que es de esperar que ya en las próximas horas vayamos conociendo nuevos antecedentes y también es posible que finalmente conozcamos quién estuvo detrás definitivamente de este ataque tan sorpresivo y tan impactante.